Hoy tenemos nuestra sala virtual, la presencia del canciller, coordinador general de la contingencia contra el COVID, Lisandro Rosales, con quien abordaremos sobre toda esta fase del coronavirus que se encuentra en estos momentos en Honduras, pero también aprovecharemos la oportunidad para hablar de otros temas. Buenos días, ministro, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, un placer poder estar en Proceso Digital esta mañana, saludándolo a usted, un saludo especial a todos su equipo de prensa, en especial a la licenciada Marlene. Sí, bueno, aprovechamos antes de entrar al tema fuerte del COVID. Es una persona usted con varios sombreros, podríamos decir, está en Cancillería, también está en Copeco y tiene otras delegaciones en el gobierno. Esta semana, primero, quiero preguntarle, ¿cuántos hondureños hay inscritos en el DACA? Bueno, tenemos un dato preliminar que son aproximadamente como 7.800 hondureños, si mal no recuerdo. De estos hay varios que están por certificar su presentación en el DACA y en el TPS tenemos aproximadamente unos 42.000 hondureños. Entonces son dos líneas de migración o de sombría, si le pudiéramos llamar de esa manera, migratoria que pudieran tener en Estados Unidos, aproximadamente unos 60.000 hondureños. Ahora, este mes, junio, la Corte se va a pronunciar sobre el DACA. ¿Cuáles son las expectativas del gobierno de Honduras? Bueno, esperemos que sea favorable para nuestros compatriotas. Son gente que ha venido desde hace algún tiempo trabajando en poder lograr esto. Las asociaciones de hondureños allá en Estados Unidos han hecho un trabajo muy fuerte de cabildeo. Esperemos que el juez sea justo en el sentido de apoyar a nuestros compatriotas y confiamos en este sentido que ellos puedan obtener el estatus que se espera. Recordemos también de que algunos plazos pueda que varíen por los procesos de la pandemia que también han venido a trastocar algunos de los procesos legales, pero esperemos y confiemos de que nuestros compatriotas se van a ver beneficiados tanto con el tema del TPS como con el tema del DACA. Sí, en el caso de ser desfavorable en el tema del DACA, ¿hay alguna propuesta de parte del gobierno? Bueno, no tenemos nosotros todavía una propuesta de parte del gobierno de Estados Unidos en este sentido. Sí esperamos que tengan alguna medida transitoria. Recuerde que hay gente que toda su vida ha vivido en Estados Unidos, quienes están en DACA, que los de TPS tienen más de 20 años de estar allá. Me imagino y asumo que van a tomar una medida transitoria. No va a ser una cuestión en caso de que confiemos que no sea así, pero que sea desfavorable, que vaya a afectar directamente a nuestros compatriotas de decirles que el día de mañana tienen que regresar. Imagino que va a haber una medida transitoria de algún tiempo. Sí, bueno, en estos días también, fin de semana, creo que el lunes, también martes, van a estar saliendo vuelos de ciudadanos norteamericanos en Honduras y ha circulado la versión que estos mismos vuelos podrían traer también a hondureños. ¿Cuál es la información que ustedes manejan? Mire, nosotros ya desde el principio de la pandemia hemos estado trabajando junto a la Embajada Americana para tanto repatriar ciudadanos estadounidenses hacia Estados Unidos como hondureños que vienen. Tenemos el día 26, tuvimos un vuelo que vino con aproximadamente unas 122 personas, hondureños que estaban en diferentes puntos de Estados Unidos. Estos prácticamente se han convertido en vuelos normales en el sentido de que traen pasajeros quien paga su boleto. Jóvenes que estaban en universidades, personas que estaban terminando algunos contratos laborales que terminaban ahorita en mayo, que están regresando. El día 1 de junio tenemos otro vuelo y así sucesivamente se están dando diferentes vuelos desde Estados Unidos, al igual que los hemos tenido de otras partes del mundo como de Europa, de Berlín, de Madrid, que han venido varios compatriotas en las últimas 2 semanas. Usted ha sido enfático, lo he escuchado en varias oportunidades decir que no hay una partida destinada para pagar vuelos de hondureños que estén en otras latitudes del mundo. En Madrid específicamente y en Barcelona hay grupos de hondureños que están en total calamidad. Precisamente en este momento están haciendo una protesta frente al consulado en Madrid. ¿Hay posibilidades, ministro, de poder ayudarle a esta gente? ¿Cuál es el mensaje que usted les envía? Mire, nosotros hemos estado viendo y realmente tenemos que entender de que los recursos son limitados. La prioridad en este momento es salvar la vida de los hondureños que están afectados por el COVID-19. Hemos estado trabajando algunas medidas de poder conseguir espacios con las aerolíneas en algunos vuelos. La mayoría de los vuelos tienen que tener un mínimo de personas y realmente no hemos podido lograr ese mínimo.
es bien difícil en estos momentos nosotros poder erogar una cantidad de un vuelo de estos, porque no son $10 lo que cuesta mover un avión de estos, sino que son cantidades bastante elevadas, y pues está viendo la manera de poder hacer algunas acciones donde se pueda conseguir algunos precios preferentes para que las personas puedan retornar. Es difícil la situación, especialmente nos preocupa mucho porque las personas a España no se van caminando como sucede con Estados Unidos, y ellos deben de tener algún método de haber un boleto de ida y vuelta, donde pues se puede hacer algún trabajo. Es una de las cosas que se le ha estado pidiendo en nuestro consulado en Madrid y en Barcelona, que acrediten si tienen algún boleto para nosotros ayudarles a gestionar con las diferentes líneas aéreas que los llevaron, ver la manera que podamos hacer un retorno de ellos, pero en estos momentos es muy difícil debido a la limitación de recursos que hemos tenido. Ayer hablaba con un líder ahí de la Comunidad de Madrid y me decía de que hay una partida para los hondureños que mueren, pues repatriarlos. Eso ya está un fondo creado. Y me decía que qué posibilidad había de que esos mismos recursos pudieran utilizarse para repatriarlos a ellos en estos momentos de emergencia. Bueno, realmente el fondo está específico. La legislación fue hecha para personas que fallecen, para repatriación de cadáveres, no específica para repatriación de personas, y pues tendría que pasarse una reforma en la legislación que dio vida a esta ley, que fue en el año 2014. Sí, ahora, extra tema de COVID. ¿Hay nuevos solicitudes de extradición en Cancillería, ministro? No tenemos ahorita ninguna solicitud de extradición. No hay ninguna comunicación por parte de ni solicitud por ningún país, no solo Estados Unidos, sino que en el pasado se han dado con países centroamericanos, con países de Sudamérica, incluso con Europa, pero en este momento no tenemos de ninguna índole. Sí, bueno, ya entrando al tema fuerte, respecto a las pruebas que se hacen en el país, a veces vemos de que fluctúan, bajan, suben. Bueno, últimamente hemos visto un incremento llegando a 600, 700 pruebas de PCR para detectar COVID. Valoramos ese esfuerzo por parte del gobierno también, pero ¿cuál es el nivel óptimo donde se piensa llegar? ¿Cuántas pruebas diarias podemos alcanzar? Mira, nosotros a un mínimo de 1.500 a 2.500 pruebas diarias. Estamos haciendo todo el proceso. Lamentablemente la población no conoce, y yo creo que aquí nos ha hecho falta a nosotros explicarles que no es un proceso de que voy a un laboratorio, me hago una muestra de sangre y a los 5 o 10 minutos o a la hora o a las 2 horas tengo el resultado de la prueba. Y la prueba de PCR es una prueba que se hace con un hisopo, se le introduce por la nariz, hacen un procedimiento, después se pone un método de transporte del mismo hisopo, se tiene donde se hace el proceso de extracción, que toma aproximadamente entre 45 minutos y hora y media. Tiene que tener un lote de por lo menos 96 para que se vayan utilizando varios reactivos que tienen algún proceso que tarda, se le llama tiempo real, pero esto estamos hablando de que tarda cada proceso, póngale media hora, 45 minutos, si son 3 procesos, está ahí, ya está hablando de hora y media adicional, y de esto después tiene que llevarse a una máquina donde esta extracción se tiene que procesar con 95 pruebas más, y 2 pruebas de positivo y negativo para verificar de qué está haciendo. O sea, son total de 98. Y la máquina que hace ese proceso tarda aproximadamente unas 2 horas, de 2 a 3 horas en sacar el producto final o el resultado final. Esto pues es un proceso que prácticamente se inició en febrero en el país. Este virus era desconocido de diciembre, y todos pues estamos aprendiendo, y una de las grandes limitantes que tenemos es el apetito, si podemos llamarlo así, de equipo médico o de materiales de reproducción en laboratorio. Nosotros ya hemos hecho procesos para, en base a una donación que nos hizo el gobierno de los Estados Unidos, de 2 máquinas que pueden procesarnos 700 pruebas al día cada una. Ya instalamos la de San Pedro Sula y la de Tegucigalpa. Estamos a la espera de que hoy pruebas, el primer lote de pruebas que nos vienen de este tipo de maquinaria, que es una marca comercial, y que nos va a permitir aumentar la capacidad de pruebas, pero también estamos a la espera de otros equipos que salen el 5 de junio de Corea, donde vienen 6 equipos adicionales que nos van a ayudar a aumentar la capacidad de dar las pruebas o dar los resultados de las pruebas.
Esta semana el exministro de Salud, el doctor Carlos Aguilar, decía de que, bueno, él resultó positivo de COVID, decía de que una de las grandes falencias en el tratamiento de esta pandemia ha sido la tardanza en entregar las pruebas. Dice que a él le tardaron 8 días en entregar la prueba, el resultado. ¿Se puede mejorar este proceso para saber más o menos en tiempo real quién tiene la enfermedad? A eso le estamos apuntando, Jorge. Queremos regresar a poder hacer la prueba hoy y entregarle el resultado más tardar mañana de ser posible. Como le digo, hay una serie de limitaciones. Mira, hay una máquina que se llama centrífuga, hace un momento especialistas, y han andado buscando esta máquina por todos lados en el mundo y el menor tiempo de entrega son 3 meses. Y urge esa máquina para poder ampliar nuestra capacidad. Estamos buscando con algunos laboratorios privados en el país que puedan alquilarnos o prestarnos esta máquina para poder aumentar nuestra capacidad de poder elaborar las pruebas. No es fácil, hay mucho desafío y si no tuviéramos una competencia mundial como tenemos en este momento, más de 187 países compitiendo por las mismas cosas, compitiendo por mascarillas, por pruebas, por oxígeno, por todo lo que tenemos por equipos para ventiladores, no sería tan difícil como nos está sucediendo. Y no solo Honduras, a todos los países del mundo estamos con dificultades en este sentido, hasta potencias como Alemania, como Estados Unidos, como otros países con muchos recursos han tenido dificultades con algunos de los procesos. Bueno, algunas proyecciones matemáticas por científicos y expertos en la materia no se han cumplido, gracias a Dios, que eran devastadoras. Ustedes como gobierno, ¿cuándo prevén que se va a aplanar la curva de casos en Honduras? Jorge, aplanar la curva depende de cada uno de nosotros. El hecho de usar mascarillas, de tomar las medidas de distanciamiento, de tomarse la molestia para algunos de lavarse las manos constantemente o usar el gel de manos, en esa medida nosotros podemos aplanar la curva. Mire, yo revisando la guía de planificación que hicimos nosotros el 19 de abril con un equipo de hondureños, revisábamos de que las cifras, gracias a Dios, como decía usted, no han pegado. Teníamos 3 escenarios y ninguno de los 3 escenarios, gracias a Dios, los hemos alcanzado. Estamos por muchísimo debajo de lo que deberíamos de estar en este momento, pero no es suficiente. Yo creo que cada uno de nosotros puede tomar el distanciamiento. El salvar vidas siempre va a ser la prioridad para nosotros y se hace de 2 vías. Uno tomando las medidas de prevención y lo otro buscando los insumos adecuados con los espacios y las herramientas necesarias para que las personas que sufran del virus o que salgan contagiadas puedan tener la atención que se merecen. Canciller, ¿por qué tanta población joven y en edad reproductiva se está contagiando de COVID? ¿Lo han analizado ustedes? Pues yo creo que por descuido. Yo creo que por descuido. Mire, tenemos casos de jóvenes que han ido a jugar partidos de fútbol, jóvenes que han ido a fiestas, jóvenes que hacen fiestas en sus casas, el uso de la mascarilla como para detener la quijada o de gorra para que no nos tape el sol y no cubriendo la nariz y boca, que es lo más importante. Todas estas acciones de descuido, pudiera decir yo, no de irresponsabilidad, sino que de descuido, provocan que el contagio sea mayor entre jóvenes que realmente no están cuidándose. Si usted ve en Europa, el adulto mayor fue muy propenso. Aquí en Honduras no ha habido una mayor incidencia. Nosotros tenemos a la población o la demografía de 20 a 59 años donde tenemos la mayor incidencia de casos de COVID positivos. Sí, bueno, ministro, ustedes exigen que la gente porte mascarillas y nosotros como medios también le hacemos el llamado a la población. Pero a mí personalmente me ha pasado que he ido a muchas farmacias y no encuentro mascarillas. ¿Qué hacer en estos casos? Mire, nosotros hemos hecho la distribución de casi 7 millones de mascarillas, nos quedan nada más 2 millones por repartir. Hemos estado en los barrios más limitados que hay en el país, en comunidades más afectadas, Villanueva, Cortés, Choloma, La Lima, San Pedro Sula, en diferentes barrios y colonias. Estamos aquí en la ciudad capital y pues el proceso ha ido bastante bien. Sí ha habido una limitación porque yo creo que debemos todos de buscar un método que sea largo en el tiempo y el hecho de que podamos usar esta mascarilla de tela A3, esto nos va a ayudar muchísimo a reducir la incidencia, pero también yo creo que el distanciamiento social que se tiene que cumplir es un gran factor y no debe ser excusa de no tener mascarilla para tener el distanciamiento social. Sí, ¿cómo valora la propuesta de reabrir la economía propuesta por los sectores productivos? Bueno, yo creo que debemos de estratégicamente seguir el consejo de nuestros médicos. Yo sé que la economía es muy importante para continuar en un proceso de crecimiento en el país. Los ingresos de la familia son vitales,
pero yo quiero insistir, lo importante es el salvar vidas. Yo creo que debemos de ser responsables y tener mucho cuidado, asumir siempre el hábito de las medidas de precaución, y eso nos va a permitir avanzar con menor riesgo. Muchas empresas, y se ha creado una unidad especial para evaluar las empresas que están en los procesos de pilotaje en este momento para las aperturas, no están cumpliendo con estas medidas de bioseguridad. Entonces es importante que todos estemos a tono. El compromiso no es del gobierno, no solo es de la empresa privada, es de cada uno de nosotros el salvar vidas. Y yo creo que en la medida que podamos hacer una apertura inteligente, con los métodos de bioseguridad necesarios, con el compromiso de cada uno de nosotros de cumplir con estos métodos de bioseguridad, en esa medida vamos a poder reducir la incidencia y tener una apertura económica que nos permita el crecimiento y desarrollo. Muchos médicos que están combatiendo esta enfermedad ahí en la primera línea nos dicen que los hospitales están a punto de colapsar. El gobierno nos dijo ayer de que ni a un 50% de la ocupación están las salas. ¿Qué hacer en estos casos, ministro? Le quiero ser específico, estamos al 42.7% de la capacidad de los hospitales al día de hoy a las 11 de la mañana. Ese es el dato que nosotros tenemos. Sí tenemos algunas limitaciones, por ejemplo, en el Hospital Mario Catarino Rivas, pero el Leonardo Martínez está a un 68%, o sea, se puede trasladar las personas del Catarino a Leonardo, y todavía tenemos el Centro de Aislamiento Médico del Gimnasio Olímpico en San Pedro Sula, que apenas tiene 25 de los 69 camas que es disponibles. Así que no hemos llegado a un desbordamiento. Yo creo que esas personas que han hecho regar esa bulla de que estamos colapsados son los mismos que dijeron que a estas alturas íbamos a tener 50,000 muertos y que gracias a Dios no hemos llegado ni a 200 en este momento. Así que yo creo que es importante que todos pensemos en salvar vidas, empecemos en cuidarnos a nosotros mismos y confiar de que las capacidades, a pesar de las limitaciones que ha tenido el sistema de salud, y para lo cual nosotros queremos dejar un sistema fortalecido hacia una nueva cultura de salud en el país, debe pasar por el sentido de ser claros en que en este momento no estamos colapsados y que tampoco se ve que en el futuro cercano podamos llegar a esto. Dios quiera que no tengamos necesidad de utilizar todos los centros de aislamiento médico que se han establecido, pero en caso de que se dé, están listos para poder atender a la ciudadanía. Buena parte del sector informal de la economía comenzó a trabajar. ¿Han seguido ustedes, han monitoreado esto de cerca? Bueno, se ha estado monitoreando y lamentablemente en algunos de los que lo han hecho sin métodos de protección como mascarilla, lavarse manos y distanciamiento, ha habido una alta incidencia. Hay un mercado aquí en el país que es uno de los lugares donde más contaminación hemos tenido. 8 de cada 10 de los que se les hicieron pruebas de ese mercado han salido infectados, pero ha sido por el descuido. Realmente para nosotros el salvar vidas es lo más importante y cada quien debe asumir la responsabilidad propia de cuidarse y protegerse para no tener cualquier afectación con esto del COVID-19. Como gobierno, ustedes trabajan en una apertura inteligente y ordenada. Ya es un secreto a voces prácticamente entre la población que la próxima semana inicia este proceso. ¿Nos podría usted ahondar un poco más en eso? Muchas veces esos secretos a voces son especulaciones porque no se ha dicho nada oficialmente. Se está trabajando con los técnicos en las mesas. Hay una mesa de apertura inteligente donde está involucrada la academia, el personal médico, el gobierno, la empresa privada, los diferentes actores de la empresa privadas y gremiales. Y ahí se va a tomar una determinación. No hay ninguna determinación oficial todavía, Jorge. Yo creo que no podemos correr ante la amenaza de que la gente no tome las medidas de precaución. Debe haber un compromiso serio en cada uno de nosotros y el compromiso es de salvar vidas. En el caso de los transportistas, últimamente se ha dado cuenta usted de varias protestas que han realizado en todo el país. ¿Qué le podemos decir a ellos, ministro? Bueno, aquí tiene que trabajarse en los métodos de bioseguridad. El lugar donde más alta contaminación ha existido en todas partes del mundo ha sido en el transporte público. Miraba recientemente en México que en las estaciones de buses ponían grandes rótulos y les decían, esta es un área de alto contagio del COVID-19. Y esa es una de las cosas que hay que tomar. Y en efecto, debemos de trabajar en que se usen los mecanismos de bioseguridad dentro de las unidades del transporte. Sé que algunos rubros ya lo están haciendo, incorporando estas medidas de bioseguridad a sus vehículos. Y lo importante es que se sigan las medidas dentro del vehículo, porque algunas de las limitaciones es poder, como usted bien lo sabe, Jorge, y aquí no podemos esconder el sol con un dedo, la sobrecarga que se ha dado en el transporte público, que no vamos a poderlo permitir, porque esto sería un punto de alto contagio de esta enfermedad.
Sí, ya para ir terminando, ministro Rosales, el sector privado señala que no es posible esperar más para volver a la productividad. ¿Será posible esto tomando en cuenta que Europa, Estados Unidos, en Asia incluso y parte de Latinoamérica ya se comenzó con este proceso? Bueno, yo creo que debemos de sopesar qué es más importante, la economía o la salud. Para mí es la salud. Y yo creo que tenemos que ser muy cautelosos. Las medidas de apertura que hagamos debemos de hacerla inteligente. Tenemos que empezar en los lugares que menos incidencia tenemos del COVID y que podamos hacer un proceso controlado. Recuerda, Isla de la Bahía aperturó y a los 2 o 3 días surgieron los casos que están en este lugar. Tuvimos que de nuevo hacer un cierre en esta zona. Así que tenemos que ser muy cautelosos. Podemos entrar en una fase 1, pero si en un caso nos complicamos, tenemos que regresar a fase 0, que es el cierre. Así que este es un método que hay que analizarlo todo. No es un capricho del gobierno, no es un capricho de la empresa privada, no es un capricho de los médicos, es la salud es primero y debemos de sopesarlo sobre cualquier cosa. Caminamos a un plan de un relevo profiláctico en el sector de salud, en el sector médico y sanitario en general, ministro. Ya lo estamos aplicando, se han contratado más de 3,000 recursos médicos para poder hacer estos procesos de profilácticos, como usted lo dice, en el sistema de salud. No solo es el hecho de la exposición que tienen ante el virus, sino que también el hecho del estrés que genera todo este proceso que se da con el virus. Y gracias a Dios no hemos llegado a un nivel de saturación en los centros asistenciales, porque esto sería pues una situación mucho más crítica. Gracias a Dios, a través de la distribución que se ha venido haciendo de los equipos de protección personal a través de las Fuerzas Armadas, hemos bajado esa incomodidad o inquietud que había de la presencia de equipos de protección y mantenemos suficientes inventarios para 3 meses poder estar atendiendo a los servidores de salud. Sí, estos tratamientos, estos protocolos de maíz y catracho que han sido exitosos, que incluso se han replicado en varios medios informativos del mundo, no han podido ser distribuidos en todos los centros del país. ¿El gobierno ya los adquirió o todavía están en ese proceso de compra? Fíjese que tengo, lástima que tengo déjeme ver si puedo ponerlo por acá. Ahí está, mire. Este es el que se estaría entregando a la población que salga positiva y se la estará entregando con su caja. Ahí están los medicamentos adentro, las dosis necesarias y la información que se requiere. Y el tratamiento catracho es hospitalario. Eso se mantiene en los hospitales. Se tiene el abastecimiento suficiente en los hospitales para poder seguir el tratamiento. Y ya tenemos, de hecho, listo un esquema a través de Fuerzas Armadas, iglesias y otros actores que pueden ayudarle a los centros de salud a hacer repartición en los casos donde tengamos cercos epidemiológicos positivos. Sí, bueno, hay mucho personal que todavía reclama, ministro, de que no cuenta con el equipo de bioseguridad. ¿Hasta cuándo estarán provistos ellos de todo este material que requieren médicos, enfermeras y técnicos para hacerle frente a la pandemia? Bueno, Jorge, nosotros tenemos, como le mencionaba, una distribución a través de Fuerzas Armadas. Se ha hecho un proceso muy expedito y muy preciso. Se está entregando personalmente, no se está mandando a la bodega, porque lo que queremos es que la persona X reciba en sus manos su equipo de protección, él sepa utilizar bien su equipo, colocárselo de manera correcta, evitar los contagios. Hemos tenido una incidencia que en el sector privado ha habido mucho descuido en algunos hospitales en todo el país, donde los servicios o los personal médico y de enfermería se ha visto infectado, pero nosotros tenemos la obligación de mantener. No hay en ningún centro asistencial en el país que no cuente con los equipos de protección personal para la protección de cada uno, valga la redundancia, de cada uno de sus servidores. Y en el tema educativo, las clases presenciales, personalmente, ¿cuándo prevé usted que ya podrá hacer realidad esto? Bueno, hemos estado en contacto con el ministro Arnaldo Hueso y él está analizando con un equipo técnico y con los epidemiólogos buscar un proceso. Preliminarmente se había apuntado al mes de septiembre, pero tenemos que ir evaluando paso a paso, día a día, cuál va a ser la determinación en este sentido. Sí, bueno, y el manejo de la pandemia del COVID-19 en casi 3 meses ya, ministro, 11 semanas y un poco más, por parte de la población y el gobierno, ¿usted cómo lo analiza? Bueno, yo creo que hemos encontrado claros ejemplos del compromiso que hay de la población de salvar vidas, de seguir las recomendaciones necesarias. Yo creo que las medidas de contención que hicimos al inicio han dado los resultados positivos. Como le digo, aquellos escenarios apocalípticos que nos habían presentado algunas personas no se han cumplido ni siquiera cerca de lo que ellos habían
determinado. Yo como le digo, cuento en mi manual de planificación que realizamos para esta pandemia, desde el escenario más grave hasta el escenario más sencillo, y no hemos llegado ni siquiera al más sencillo. Así que esto es una buena medida de contención que se dio. Hemos podido ver un crecimiento desde que empezó la apertura gradual de algunos rubros, que ha habido un incremento en los casos, pero yo creo que el salvar vidas es lo principal y debemos de apuntarle siempre a las medidas de contención que nos da la protección personal a través de mascarillas, limpieza y distanciamiento social. ¿Por qué el Colegio Médico no se ha integrado con el gobierno para hacerle frente a la pandemia? Hay que preguntarles a ellos, Jorge. Nosotros, todo hondureño que quiera colaborar y trabajar por su país y por salvar vidas, es bienvenido. Sí, ¿y usted qué destacaría de esta crisis como un valor agregado para Honduras? Yo creo que lo importante ha sido que se ha demostrado la seriedad y el compromiso de todos los hondureños. Todos los ciudadanos hemos asumido algunas limitaciones en esta pandemia. Ha sido algo que no solo nos ha afectado a nosotros, sino que al mundo entero. Sabemos que podemos salir adelante y yo creo que lo que más tenemos que destacar es la esperanza que hay en el pueblo hondureño de que las cosas van a mejorar, pero pasa también por nuestro compromiso de hacer bien las cosas desde el momento del distanciamiento social, el uso de mascarilla, la higiene de manos, y va a pasar por esto para que todos podamos salir adelante. Y yo sé, como nos hemos repuesto en el pasado de otras situaciones, quizás no tan grave como esta, pero los hondureños lo podemos hacer. Insisto, ¿se relajarán algunas medidas la próxima semana? ¿Saldremos? De ninguna manera. Si en un caso nosotros abrimos la economía, no necesariamente la otra semana, sino que cuando se abra, Jorge, tenemos que entender de que vamos a tener que trabajar de 8 a 5 y regresar a casa. No nos vamos a ir al café, no nos vamos a ir a la potra, no nos vamos a ir al mall. Vamos a regresar a casa con las medidas de bioseguridad necesarias. Tenemos que aprender esta nueva normalidad y esta nueva normalidad nos lleva a salvar vidas. Así como han hecho muchas cosas buenas, también hay cosas malas que han hecho como gobierno para enfrentar la pandemia. ¿Cuáles cree que han sido esas cosas de que hay mucho por mejorar todavía? Pues yo creo que esto ha sido un proceso de prueba y error. Ningún país del mundo estaba listo para esto. Ni Estados Unidos, que era Estados Unidos, ni Alemania, que es donde se hacen las fábricas que construyen fábricas, estaba listo para esto. Europa, Italia, España, en Sudamérica, el mismo Chile, que hizo una apertura creo que rápida, está sufriendo las consecuencias de haber hecho esa apertura. Ninguno tenía un libro para seguir una instrucción o un manual que nos dijera cómo actuar ante esta pandemia. Todos hemos tenido prueba y error en este sentido, pero yo creo que el haber tomado medidas de contención ha sido muy positivo. En este momento, como los fatalistas dirían, estaríamos en peores condiciones y lamentamos profundamente la pérdida de vida humana, pero también creemos que es importante eliminar la estigmatización, que ese ha sido uno de los grandes desafíos que hemos tenido en la sociedad hondureña, y no estigmatizar, valga el juego de palabras de nuevo, para que la persona no acuda a los centros asistenciales. Entre más temprano se diagnostica y entre más temprano se dan los tratamientos, más rápido podemos superar esta crisis. Ayer escuchaba al presidente y lo escuchaba a usted decir de que les dan muchos palos en los medios de comunicación. ¿Hay intolerancia, ministro? Jorge, yo creo que no es intolerancia, sino que son 72 días que tenemos de estar en un arduo trabajo. Aquí nadie anda buscando un aplauso, aquí lo que queremos es que se salven vidas. Y yo creo que si no hemos entendido de que unidos es como vamos a salir todos los hondureños adelante, no vamos a lograr el objetivo que es preservar lo más importante que hay en un país, que es sus ciudadanos. ¿Se abusa de las cadenas o se hace un uso racional de las mismas? Fíjese que un día nos sacamos la cadena hasta tarde y todos los medios preguntando que a qué hora salíamos con la cadena. Entonces, ¿quién entiende a la gente? Yo creo que la cadena es un instrumento que se usa para informar a la ciudadanía. Alguna persona les incomoda, pero realmente al pueblo lo necesita para estar informado. Yo creo que son métodos que los países han utilizado. Mire, yo duermo muy poco y aprovecho para ver otros países en la madrugada. Y ahí puedo ver yo espacios de 2 horas donde los miembros de salud, los miembros de las instituciones de seguridad y los especialistas están hasta 2 horas explicando cuál es la situación en un país. Así que yo creo que no es un abuso, sino que es mantener la población informada y no pecar de ignorante, que después lo puede provocar la muerte a todos. Así que el salvar vidas es lo más importante. Ministro y canciller hondureño, muchas gracias por la entrevista. Le dejo las cámaras de Proceso Digital y Departamento 19 para que le envíe un mensaje último a la población.
Agradecerle a cada hondureño que ha tomado su sacrificio en esta cuarentena, a todo el personal médico y de salud que han hecho un trabajo excepcional, a esos hombres y mujeres que están día a día luchando por salvar la vida de los hondureños y preservarlos. Lamentar profundamente la pérdida de vidas humanas, decirles que es importante que acudan de inmediato a un centro asistencial cuando tengan síntomas o cuando crea que pueda tener algún vínculo epidemiológico, y sobre todo recordar que el salvar vidas es nuestro principal objetivo y es a lo que todos debemos de apuntar. Gracias, ministro. Esta misma entrevista la pueden consultar en todas las plataformas digitales de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias, ministro. Muchas gracias, Jorge, y recuerde siempre usar su mascarilla, lavarse las manos y tener el distanciamiento social. Gracias. Buenas